Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Les saluda el hermano Israel Montaño. Aquí el día de hoy, acompañado de un hermano al cual estimo bastante y que Dios está usando grandemente. Ustedes ya lo conocen, a nuestro hermano Mike Latorre. Él es un apologista trinitario profundo en la palabra del Señor y es escritor ya de 4 libros. Entonces, creo que el Señor le está usando grandemente. Y el día de hoy lo volvemos a tener aquí en Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Y la verdad, el tema que el día de hoy vamos a tratar es muy importante. Es básicamente esencial porque trata acerca de los misterios de la muerte, del cielo y del infierno. Esto es basado en el libro que acaba de escribir nuestro hermano Mike, el cual a mí se me hace muy importante, se me hace interesante. De hecho, me impactaron fuertemente los testimonios que el hermano escribe fuertemente. Fue un impacto en el primer capítulo acerca de varios testimonios que él da. Y bueno, la verdad va a ser recomendable este libro. Y como siempre lo vamos a tener aquí en la descripción del video para que ustedes lo puedan conseguir, claro que sí. Pero bueno, tenemos a nuestro hermano Mike Latorre, como dije, es un apologista trinitario. Él tiene una maestría en estudios teológicos y yo agradezco al Señor por permitirme la oportunidad de estar aquí acompañado de él. Y bueno, hermanos, el tema misterios de la muerte, del cielo y del infierno, que repito, está basado en el libro ya titulado ¿Estás listo para tu encuentro con la muerte? Así se titula este libro y ya estaremos hablando de esto. No se vaya porque vamos a tratar el tema muy fuerte acerca de la vida más allá de la vida o la vida más allá de la muerte, como muchos también le llaman. Y vamos a tratar varios temas, entre ellos vamos a platicar con nuestro hermano Mike para que nos dé una comprensión sobre lo que es el concepto de la muerte. O sea, la muerte es un ente, un ser, un estado, un espíritu. ¿Qué es la muerte? Entonces el hermano Mike viene obviamente bíblicamente, teológicamente, para administrarnos bien esta palabra. Así es que voy a darle la bienvenida, sin más preámbulos, a nuestro hermano Mike Latorre. Hermano Mike, Dios le bendiga. Saludos, bendiciones, hasta Maryland, ¿verdad? ¿Se encuentra? Sí, amén, hermano, Dios le bendiga. Sí, aquí estamos y pues muy agradecidos con el Señor y muy agradecidos con usted, hermano, que nos brinda la oportunidad de hablar estos temas, ¿verdad? Que pues a veces causa también un poco de confusión en muchos hermanos y esperamos haber podido aclarar un poco en cuanto a estos temas y que en alguna forma pues a alguien le sirva de edificación, hermano. Gracias. Muy bien, hermano Mike. Sí, hermano, amén. Yo sé que mucha gente se edifica, yo sé que hay gente que está escuchándonos y bueno, yo creo que son temas muy manejados y dominados ya por usted a través de grandes enseñanzas que ha compartido. Muy bien, hermano. Mire, voy a leer la escritura eh, en un capítulo maravilloso de Job, capítulo 14, verso 5. Y voy a leer esta impresionante palabra revelada donde se nos dice claramente, hermano Mike, que la muerte tiene fecha, pero y que nuestros días están contados, que cada minuto, cada segundo que está pasando en este momento, de hecho hay millones de personas que están muriendo, ¿no? Así como están haciendo, están muriendo miles de millones de seres humanos alrededor del mundo. El asunto aquí es, ¿con qué se están topando detrás del velo de la muerte? ¿A dónde están llegando? ¿A dónde están yendo? ¿Cuál es el destino de muchos, verdad? Y todo esto lo vamos a tratar. Pero la escritura, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Esto es realmente impresionante. Está escrito en la poderosa palabra del Señor, Job 14:5. Ahora bien, hermano Mike,
antes de comenzar, me gustaría que definamos primero lo que es la muerte a la luz de la Biblia. Según la Biblia, ¿qué quiere decir la escritura con muerte? O sea, vamos a definirlo en palabras breves y después profundizamos sobre lo que es ya el concepto, la doctrina ampliamente. Pero, ¿qué es la muerte, hermano Mike? Sería la primera pregunta para usted, para que de esta manera interactuemos. Amén, hermano. Sí, bueno, la Biblia se refiere a dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es cuando el espíritu del hombre se desliga, se desconecta con el espíritu de Dios. Wow. No es que el espíritu del hombre se desactiva o se apaga o se duerme o nada así, sino que simplemente Dios es la fuente de la vida, el creador, el que le dio vida al espíritu del hombre. Por lo tanto, cuando se desconecta con aquello que le dio vida, la Biblia lo considera muerto porque ya no está conectado con el dador de la vida. O sea, ya no tiene vida eterna con el que le dio la vida. Entonces, tiene vida eterna, pero ya no con su creador, con el que le dio la vida. Por lo tanto, la Biblia lo considera muerte espiritual. Ahora bien, la muerte física, en cambio, es precisamente eso mismo, cuando el cuerpo se apaga, se desactiva, muere, queda muerto y regresa al polvo de a donde fue creado. Entonces, mientras que la muerte espiritual no incluye el final de algo, la muerte física sí. Lo que sucede es que el hombre en el jardín del Edén tenía ambas. Tenía vida eterna con su creador y tenía vida eterna físicamente. Esa vida eterna era tanto espiritual como física. El problema surge cuando el hombre desobedeció, pecó, y a causa de ese pecado su espíritu se desligó de Dios y su cuerpo comió algo que tenía un ingrediente, algún tipo de veneno, algo dañino al cuerpo que Dios no quería que lo comiera, pero ese ingrediente o eso lo que tuviera esa fruta que el hombre comió, le arruinó el ADN. El ADN es aquello que produce nuevas células en el cuerpo para seguir rejuveneciendo el cuerpo. Pero cuando eso se dañó, entonces las nuevas células que el cuerpo va reproduciendo van saliendo de menor y menor calidad. Entonces el cuerpo va, por primera vez, el cuerpo de Adán y Eva comenzó a deteriorarse, a envejecer, cosa que no estaba sucediendo hasta ese momento porque tenían un ADN perfecto que reproducía células perfectas. O sea, hermano Mike, está diciendo que afectó el código genético del hombre. Algo aconteció que afectó el código genético a tal grado que la muerte en ese sentido iba a venir iba a deteriorar básicamente el cuerpo, ¿no? Ok, entonces el concepto en general es básicamente una forma de separación, ¿no? Porque el primer punto que dio usted interesante cuando habla de la muerte espiritual, cuando hay una especie de separación, no que el espíritu duerma, porque obviamente hay una herejía que sostiene que el alma duerme, ¿no? Entonces, o que el espíritu duerme, o que en ese sentido, pues está inerte, inconsciente, etcétera. Pero básicamente, la muerte espiritual, lo que nos está diciendo es
una desconexión de Dios. Es decir, es cuando se separa el espíritu completamente de Dios, es la muerte espiritual. Ahora, en el caso físico, material, en lo que está aquí mencionando, sucede lo mismo, pero sí hay un final en este sentido. ¿Será el final del cuerpo? ¿Es lo que nos está diciendo? Correcto, Ok, correcto. muy El bien. cuerpo muere literalmente o sea que la muerte espiritual eh, es un poquito en sentido figurado, en el sentido de que para que se entienda mejor, los hermanos puedan entender mejor. La muerte espiritual no es que el espíritu literalmente llega a su final o queda aniquilado o deja de existir, nada que ver. Correcto. Simplemente que la muerte espiritual es todo aquello que no está conectado con el dador de la vida, se considera muerto Muy bien. espiritualmente. Correcto. Entonces el hombre se desconectó de la fuente, de su fuente de vida, de su creador. Y eso es lo que la Biblia considera muerte espiritual. En el Impresionante. caso físico, es literalmente que el cuerpo se desactiva, queda muerto, deja y regresa al polvo de donde Muy fue bien. creado. Sin afectar obviamente al espíritu, el cual es fue creado de una forma eterna, ¿verdad? Hacia el futuro. Desde que fue creado hacia el futuro, obviamente Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero bueno, muy bien, hermano, usted nos ha definido eso. Vamos a profundizar ahorita un poco con relación a la creación de Adán y estas cosas, pero ahora bien, la segunda pregunta es fundamental, hermano, porque ya nos dio una base muy fuerte. Está diciendo que la muerte física material en este sentido es una separación del espíritu y del cuerpo. El cuerpo apaga, por decirlo en algún sentido, todos sus circuitos porque el espíritu se está separando. Esto coincide claramente con lo que dice Santiago, ¿no? Que el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, hermano, la siguiente pregunta aquí fundamental, ya que estamos definiendo lo que es la muerte, bíblicamente hablando, la pregunta es, ¿por qué morimos, hermano? O sea, ¿por qué morimos? Nos ha dado usted una clave ya para entender una base. Nos está diciendo, el código genético hereditario sufrió, padeció un cambio y por eso vemos nosotros que los patriarcas antediluvianos ellos duraban tantos años porque iba poco a poco deteriorándose la genética humana. En pocas palabras, traemos en la sangre ya, traemos en nuestro sistema corporal físico, traemos ya desde Adán y Eva la muerte incluida, ¿no? En la misma sangre. Esto es impresionante, hermano. Pero amplíenos un poco más a fondo. ¿Por qué morimos? ¿Cuál fue la razón por la cual empezamos los seres humanos a morir? Eso es, bueno, si regresamos al principio, ¿no? Dios le dijo al hombre que al comer, al desobedecerle, prácticamente al desligarse de él, muere. Satanás le mintió a Eva, le dijo, no, eso es mentira, no, no vas a morir. No moriréis, claro. No moriréis. El engaño es que como no muere al instante, pues pudiera ser que hasta se lo creyó porque al instante no murió y quedaron ahí tranquilos por un momento hasta que llegó el Señor y les aclaró las cosas, como decimos en el capítulo 3 de Génesis. Pero lo que causa la muerte es el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, el espíritu del hombre se desligó de Dios, murió espiritualmente y entró en su cuerpo físico algo que jamás había entrado. Entró cierto tipo de química que no había estado en su cuerpo, que comenzó a deteriorar el ADN o el código genético, como usted se refiere. Y de ahí fue cuando el cuerpo comenzó a deteriorarse poco a poco, porque las células que venían reproduciéndose, que vienen a rejuvenecer el cuerpo, vienen de menos y menos calidad porque el ADN se ha confundido, se ha comenzado a deteriorar.
Y cuando vienen así, entonces son más propensas a la enfermedad, el cuerpo se vuelve más propenso a la enfermedad y el cuerpo comienza a deteriorarse, lo que le llamamos, en otras palabras, el cuerpo comienza a envejecer, cosa que no estaba haciendo hasta el momento en que Adán y Eva comieron de esa fruta. Algo entró en ellos, una química o ingrediente entró que causa que el cuerpo comience a envejecer, cosa que no estaba sucediendo hasta ese momento. Entonces Dios les dijo, don't do that, no coman de esa fruta, eso tiene algo que cuando entre en tu cuerpo va a causar muerte. Wow. Pero se dejaron engañar por la serpiente, se dejaron llevar por su propia imaginación. Entonces, por eso es que morimos porque envejecemos porque entró algo en el cuerpo que comienza a envejecer el cuerpo. Bueno, increíble, hermano. Si ustedes notaron, hermanos, y les mandamos saludos a toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todos les mandamos, hasta los hermanos de Europa que nos siguen. Vean este impresionante misterio. Por eso, aunque la Biblia revela con claridad la idea de la muerte, o sea, no estamos diciendo que es algo oculto, algo escondido, no, o sea, hay una revelación bíblica, pero hay aspectos como estos que está mencionando el hermano Mike, de que algo sucedió en ese momento que es parte de aquello que está aún en misterio, pero dice la Escritura que al final de los tiempos el conocimiento, cuando venga el Hijo de Dios por nosotros, nos aumentará a un grado impresionante, dice, los entendidos resplandecerán, ¿va? Entonces, bueno, aquí, si ustedes notaron, el hermano Mike está dando la clave precisa, la clave exacta, está diciendo por causa del pecado. Así inició el hermano Mike la plática y esto realmente concuerda con lo que el apóstol Pablo dijo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pecados. Sí, diga, hermano. Diga. Perdón, y también si usted nota algo que sirve de apoyo en esto, es la idea de que en el jardín del Edén original estaba ese árbol del conocimiento, ese árbol prohibido estaba en el jardín original. Pero cuando usted va a Apocalipsis, en el jardín futuro, ahí no está ese árbol ya. No hay nada dañino. Ese árbol tenía algo dañino y por eso no va a estar. Pero sin embargo, el árbol de la vida sí va a estar ahí. Wow. Excelente, hermano, excelente observación. Sí, es verdad. La Escritura es clara cuando nos habla acerca del paraíso celestial, ¿no? Donde ya no se mira, ya no se observa este árbol, más sin embargo, vemos claramente a la luz de la Biblia que el árbol en el huerto tenía algo, alguna sustancia, alguna cosa que permitió, ¿verdad?, que aconteciera la gran desgracia de la humanidad, porque desde aquel entonces hasta hoy todos los seres humanos morimos, con la excepción de Elías, que fue arrebatado, y de Enoc, que también fue arrebatado. Ahora, pero debemos entender esos como prefiguras del arrebatamiento de la iglesia y entre otras cosas que serían otro tema. Pero bueno, además de todo esto, hermano, como usted muy bien nos ha dado la base, que la paga del pecado es muerte. Y debemos de estar conscientes de que vamos a morir. Si es que Cristo no venga, hermano Mike, yo siempre digo, bienaventurada la generación del rapto, bienaventurados aquellos que estén en el momento que aparezca el Cristo de la gloria y sea arrebatada esa iglesia, que no gustará la muerte. Esto será impresionante, pero bienaventurados sean. Mira, hermano, en el capítulo 3 de su libro, en el capítulo 3, cuando habla acerca de la muerte, tiene fecha. En la página 23, usted describe antropológicamente la creación del hombre de una manera muy buena. Yo comparto mucho, pero bastante sobre su postura, porque bueno, tenemos coincidimos básicamente en la doctrina, pero a mí me fascinó, me gustó mucho cómo usted hace una descripción
acerca de la creación del hombre. En la página 23, yo aquí tengo el libro del hermano Mike, dicho sea de paso, aquí lo tienen, este es, y sí se ven bien las letras, ¿verdad? Sí. Okay. Yo aquí lo tengo para ver a cuál página usted se claro, está para refiriendo, dirigirlo. Pero bueno, este es el libro del hermano Mike, búsquelo. Bueno, ya sabe, vamos a ponerle el link. Pero miren, hermanos, el tema que estamos tratando es interesante. En la página 20, ¿qué les dije en la página 23? Describe antropológicamente la creación del hombre. Usted habla de la composición del ser humano como cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, aliento de vida y ser viviente, que equivale en la lengua hebrea en cuanto a aliento de vida, neshama, y ser viviente, nefesh o nepesh. Entonces, me gustaría que usted nos hablara un poco sobre la creación del hombre. Eso está en Génesis 2:7. Me gustaría leerlo primero para que el pueblo del Señor sepa a lo que nos estamos refiriendo. Si me ven volteando para este lado, hermanos, es porque aquí tengo la escritura en mi computadora. Entonces voy a buscar Génesis 2:7, ya lo tenemos. Dice la escritura así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí hay una composición material, química. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Insufló, Dios insufló algo. Dice, y fue el hombre, la tercera parte que surge en consecuencia, y fue el hombre un ser viviente. O sea, hermanos, chequemos esta forma tricótoma, al menos en este texto que dice, formó al hombre del polvo de la tierra, materia, y sopló en su nariz, insufló aliento de vida. Y fue, vean la consecuencia, y fue el hombre un ser viviente. Hermano Mike, amplíenos sobre esto porque usted hace una descripción muy buena en su libro, me encantó, y me gustaría que nos ampliara un poco sobre qué está sucediendo aquí, porque usted hace una analogía y dice, antes de que el espíritu o el alma estuviesen en ese cuerpo, Adán físicamente estaba inerte. Estaba básicamente inconsciente. ¿Qué pasó, Allá. hermano? Sí, hermano. Bueno, un puntito que me hizo recordar usted, muchas personas se burlaban de la escritura en los tiempos de antes porque decían que es imposible que el ser humano, el cuerpo del ser humano tuviera que ver con tierra. ¿Qué tiene que ver el cuerpo del ser humano con tierra? Pero hasta que los científicos descubrieron que los mismos 17 elementos químicos que componen tierra, son los mismos 17 elementos químicos que componen el cuerpo del ser humano físicamente. Yeah. Wow. Entonces, pero al Dios crear su cuerpo físico, es bien importante entender que el cuerpo físico de Adán estaba en perfectas condiciones. Sus pulmones eran completamente funcional, su hígado, su corazón, todos sus órganos estaban completamente, como decimos, de paquete, nuevo, completamente 100% listo para funcionar. No había nada enfermo, nada chueco, nada malo, nada que pudiera impedir que el cuerpo de Adán estuviera funcionando, respirando, caminando o haciendo lo que fuese, cualquier actividad, pues. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo estaba en perfectas condiciones, estaba muerto. O como usted dice, inerte, desactivado, apagado, cualquier definición que quisiera usar, cualquier etiqueta que le quiera poner. El punto es que el cuerpo no estaba haciendo nada. Estaba como está un muerto, solo que no se estaba descomponiendo. Aparte del hecho de que no se estaba descomponiendo, estaba muerto. Entonces,
es bien importante entender que lo que le da vida al cuerpo no es el corazón, porque el corazón ya estaba ahí perfecto. No son los pulmones, porque los pulmones ya estaban ahí. No es la sangre ya estaba ahí. No es nada, todo lo físico ya estaba ahí y no tenía vida. Entonces eso no es lo que le da vida al hombre, al ser humano. Lo que le da vida al ser humano es lo que Dios puso en Adán. Eso es lo que le da la vida, eso fue lo que activó su cuerpo, lo que despertó, lo que le dio vida a su cuerpo, fue lo que Dios puso en él, y eso no es físico. Entonces la vida del hombre no proviene de lo físico, proviene de lo metafísico. Es decir, la vida física del hombre proviene del espíritu que tiene por dentro. Por lo tanto, cuando ese espíritu que tiene dentro sale, el cuerpo regresa a desactivado, a muerto. No, no tiene vida en sí mismo, sino el espíritu que Dios puso en él. Ahora bien, este espíritu no es físico, vendría a ser como el aire, ¿verdad? Pero no es aire, no es oxígeno. Claro. Algunas personas pudieran creer, pues Dios respiró oxígeno en él y eso activó sus pulmones, y nada que ver. Oxígeno, aire fresco es lo más que había en el jardín del Edén. Eso era lo más que Adán tenía rodeándolo, aire fresco, más puro y más fresco aire jamás ha habido hasta que sean restauradas todas las cosas. Así que nada que ver con aire, oxígeno, no. Lo que Dios puso en él fue algo espiritual, una entidad espiritual. Claro, Y aquí está la clave. Ese espíritu es un espíritu personal, lo que muchas veces le llamamos un alma. Entonces lo que Dios puso en Adán fue un alma racional, fue algo con emociones, algo con mente, que pudiera decirle al cuerpo, mueve este brazo, respira, camina, levántate. Entonces el cuerpo, lo primero que el alma al entrar en Adán, el alma que Dios le dio, lo primero que hizo fue decirle al cuerpo, respira. Y de repente ahora vive y Adán se vuelve un ser viviente. En otras palabras, el alma que puso en él es lo que produce un ser viviente, o lo que le llamamos el ser interior o el hombre interior. En realidad, el hombre interior es el único hombre que existe, porque esto otro es carne y hueso que regresa al polvo de donde vino. Lo que permanece, lo que da vida es lo que está dentro, eso que Dios puso en él. Wow, increíble, impresionante. Sí, hermano Mike, mire, bien lo está usted escribiendo. Antes de que Adán estuviera activo, antes de que tuviese actividad ese cuerpo, por llamarlo de alguna manera, antes de que ese cuerpo tuviese actividad, usted bien lo está diciendo, ese cuerpo ya estaba formado completamente, ya tenía absolutamente todos los órganos internos, todo el tejido genético, todo el sistema sanguíneo, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, el cuerpo se mantenía inerte porque no estaba la persona, la personalidad de la criatura. Una vez introducida por el Dios Todopoderoso, pues se activa otra vez, nuevamente, para utilizar la misma palabra, activa todos los circuitos desde el punto de vista orgánico, activa todo el sistema orgánico, y entonces la criatura se levanta, la criatura comienza a moverse porque hay algo que Dios introdujo. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿verdad, Mike? Hermano Mike. Muy bien, perfecto. Ok, hermano, muy bien. Ahora, este pasaje de Génesis 2:7 que revela de una manera clarísima que el ser humano será la primera criatura en toda la creación de Dios, o sea, ni serafines, ni ángeles, ni arcángeles, ni ángeles
O sea, no hay otra criatura como el ser humano porque ésta comprende dos naturalezas, ¿no? Fusionadas, unidas, espíritu, cuerpo, ¿no? En Ya. algún sentido. Entonces será la criatura única, más sin embargo Dios la está haciendo, pero aún así ya estamos viendo que empezamos los seres humanos a morir y entonces perdimos, nos separamos del cuerpo. Vamos a hablar sobre la resurrección del cuerpo y cómo será este asunto más adelante. Pero por ahorita, hermano, cuando nosotros morimos, cuando morimos, ¿qué es lo que sale de nosotros? Antes de hablar de la vida más allá, antes de entrar a este que va a ser nuestro segundo punto, pero antes de decir, bueno, vamos a tal lugar, primero es saber en el instante, en el momento, como dice la locución retórica, en el ipso facto, en ese instante, en ese momento, cuando nos desprendemos, cuando sale el verdadero yo. ¿Qué es lo que sale en ese momento, hermano? ¿Qué? Disculpe la pregunta, pero sí está Lo, fuerte. O sea, ¿qué es sí, el instante, el momento? ¿Qué sucede, hermano? En ese instante, ¿qué sucede en cuanto hace esto? Mire, o sea, yo sé que aquí está el cuerpo, pero esto que sale, ¿qué esto en ese momento? ¿Qué es, hermano? es eso que sale es lo mismo que Dios introdujo en Adán. Lo mismo que le dio vida al entrar en su cuerpo es lo que pierde la vida cuando sale de su cuerpo. Entonces, es su espíritu, su alma, o sea, el espíritu que contiene el alma. Eso Wow, es lo que sale. wow. Posiblemente se dice en el último suspiro del hombre, en el último, cuando da su último soplo de vida, ahí sale uh, esta entidad espiritual, este espíritu. Um, entonces, eh, cuando ese espíritu sale del cuerpo, lógicamente el cuerpo se desactiva y comienza a deteriorarse a un paso más rápido. O sea, un punto importante, el cuerpo de hecho ya se está deteriorando, aún con eso adentro, por causa de lo que explicamos de un principio. Pero cuando sale el espíritu, entonces se acaba de deteriorar, como decimos, de un solo, porque ya no tiene vida, ya no tiene nada en el cuerpo que esté sosteniéndolo para Sosteniéndolo. que no se acabe de deteriorar. Entonces, esta persona en su interior que sale del cuerpo, el cuerpo queda completamente desactivado, inerte, muerto, y ahí es donde se acaba de deteriorar. Eso es muerte, es cuando el hombre interior sale de Wow. su cuerpo. Muy bien explicado. Sí, hermano, sí, muy, de acuerdo y también muy coherente con la revelación bíblica, este tipo de cosas. Es increíble que en ese instante, yo me quedo pensando, en ese instante, cuando el espíritu se separa del cuerpo, dice la escritura, el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios, quien lo dio. Entonces, en ese instante que se separa, hay descripciones, hay textos, hay explicaciones bíblicas, hermano Mike, que nos revela a nosotros que en ese instante, por ejemplo, el caso del rico y Lázaro, que en ese instante, cuando mueren, con algo se encuentran, con algo se topan. Ahora, en el capítulo 4 de su libro, usted hace una pregunta fundamental que todos los cristianos debemos nosotros de poner atención a estas cosas, porque se trata de nuestra propia vida. Vea, en el capítulo 4 usted hace esta pregunta: ¿a dónde van las almas de los muertos? Esta es una pregunta que se encuentra, déjenme se la busco, no sé si por ahí la tiene, pero Página 32. ¿página qué? 32. Muy bien, en la página 32. Sí, ahí lee Job 14:10. Perfecto, sí, perfecto. Capítulo 4, sí. En cambio, el hombre muere sin remedio y al morir, ¿a dónde va? Es lo que dice Job 14:10. Esta pregunta es tremenda, esta pregunta, hermano. ¿A dónde van las almas de los muertos? En el instante de morir, ya que nos explicó qué sale, ahora veamos
cuál es el destino, porque aquí estamos hablando de los muertos en general, o sea, de justos e injustos, de pecadores, de hijos de Dios, etcétera. Entonces, en el capítulo 2 habla acerca de la tercera cara de la muerte. Usted describe tres, ¿cómo diremos esto? Como tres términos para ejemplificar de alguna manera lo que ocurre al momento que una persona muere. Y la tercera cara de la muerte, usted la describe como una puerta. A mí me gustaría que ampliáramos aquí, porque en el momento que el hombre muere, sale del cuerpo y hay una puerta. La muerte es una puerta en este sentido. Es lo que entendí de su libro, si no me corrige. Pero la muerte en este sentido, usted la describe como una puerta también. Bueno, entendamos que son términos humanos que trata usted de describir la idea. Pero bueno, analógicamente la usa como una puerta que lleva a otra dimensión. ¿Podría ampliar un poco sobre este asunto, hermano Mike? ¿Qué es esto, hermano? ¿A qué se refiere? Bueno, sí. En primer lugar, quiero que mire la pregunta de Job. El hombre muere sin remedio, o sea, no hay de otra. Y al morir, ¿a dónde va? Entonces, ponga la atención a esa pregunta, porque la pregunta da por hecho de que a algún lugar va. La pregunta no es si el hombre sigue viviendo después de la muerte, la pregunta es ¿a dónde va? Bien importante, bien importante. Sí. Porque hay muchos que piensan que, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras herejes, otras sectas, que piensan que cuando el hombre sin Cristo muere, deja de existir. Eso no es lo que está diciendo Job. Job está diciendo el hombre en general muere y a algún lugar va. O sea, sigue vivo. No es cuestión de que si va a seguir vivo, no. Es cuestión de a dónde es que va a seguir viviendo el hombre cuando el cuerpo haya regresado al polvo. Claro. O sea, el cuerpo regresa al mundo físico de donde vino. El espíritu regresa al mundo espiritual de donde vino. Entonces, pero ¿cuál es su destino? ¿En qué parte del mundo espiritual es que va su espíritu? Esa es la pregunta que está haciendo Job. Ahora bien, la analogía de la puerta es el propósito era de aclarar de que cuando vemos la muerte correctamente, vemos y comenzamos a entender que la muerte en realidad en muchas formas es lo mismo que nacer. Cuando una persona nace, sale de un mundo pequeño, oscuro, limitado en la barriga de su madre, a un mundo mucho más amplio, con mucha más luz y su entendimiento comienza a desarrollarse para entender muchas cosas y ver, wow, este mundo es mucho más grande que donde yo estaba allá adentro en la barriga de mi mamá. La muerte, de igual manera, es salir de este mundo limitado, oscuro, pequeño, a un mundo de mucho más luz, mucho más amplio, donde nuestro entendimiento se va a desarrollar miles de veces a lo que está ahora, igualito que cuando nació de un principio físicamente. Entonces, para eso hay que atravesar una puerta, porque cada final es un principio. Mire, usted, cuando el 2021 no pudo haber comenzado hasta que terminara el 2020. Correcto. Cada final de algo es el comienzo de otra cosa. El final de esta vida es el comienzo de otra vida. Entonces, el final de esta vida física aquí es el comienzo de una vida espiritual en otra dimensión, en otro lugar. Entonces, a la puerta
la analogía de la puerta también tiene que ver con quién tiene miedo a abrir la puerta de un negocio cuando va a entrar a abrir ropa. Pues O a un nadie, al cuarto, o a contrario, un cuarto. ansiosos están por entrar. ¿Quién tiene miedo a abrir la puerta de su casa? Claro, Nadie, porque ya sabe lo que le espera al otro lado. claro, exactamente. Pero esta puerta nunca la han abierto. Entonces, esa duda, ese dilema, ¿cómo le pudiera explicar? Ese desconocimiento, es algo desconocido. No hemos experimentado lo que está al otro lado. Wow, sí. Perdón, y eso es lo que nos hace, déjame ver, no la voy a abrir esa puerta hasta que Dios no me obligue, porque yo no sé exactamente qué es lo que me está esperando al otro lado. O sea que esto es parte de la naturaleza humana, de que le tenemos un poquito de temor y precaución a aquellas cosas que desconocemos. Es verdad, es verdad. Es cierto. Está escrito en la palabra del Señor, dice, he aquí yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con llaves podemos igual relacionar ese término con el concepto que nos está, con la analogía que usted está escribiendo acerca de una puerta, ¿no? Sí, es Dios el que determina nuestros días, claramente. Ahora bien, hermano Mike, un antiguo filósofo dijo, yo no sé por qué algunos le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, decía este hombre, porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, es porque yo ya me fui. Entonces, nunca nos topamos. Bueno, era una idea de un antiguo filósofo, Sí. ¿no? Pero trae un concepto detrás. En nuestro caso, como hijos de Dios, debemos de entender que nosotros tenemos la revelación bíblica, sabemos a dónde vamos. Sí hay una sensación de miedo en un punto de vista natural, porque nunca, como dice el hermano Mike, hemos estado de aquel lado, obviamente. Sí existe esa sensación, ese sentimiento, ese instante de decir, no quiero morir, quisiera vivir eternamente en este mundo, pero es tan sencillo como decir, abramos la puerta en el momento que Dios ha determinado ese día y crucemos al otro lado. Vayamos hacia el otro lado de la frontera, del mundo físico al mundo espiritual, a las regiones celestiales o sea, a la presencia de Dios, o a aquellos sin Cristo que irán a otro lado. Es de lo que vamos a hablar. La pregunta aquí ya, hermano, para ir entrando un poco a esto Sí. sobre el lugar. A ver, a mí me gustaría, hermano, que ampliara sobre si es un lugar a donde va el Espíritu. Ahora, pero aquí la pregunta es, ¿a dónde iban o a qué lugar iban las almas de los justos y de los injustos en los días del Antiguo Testamento? Esto es importante, porque en los días del Antiguo Testamento entendemos que Cristo dijo, nadie subió al cielo. Está escrito, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está diciendo que antes de él, nadie había subido al cielo. Entonces, todos los espíritus de los justos iban a una región, iban a un lugar, y esto quiero que nos hable, iban a un estado que ya sabemos es el Hades, pero que tenía dos secciones, una el seno de Abraham, la otra el lugar de tormento. Pero hermano, la pregunta en concreto es aquí, ¿esta es una región real existente? ¿Esto realmente existía? ¿Qué pasó con ese lugar? ¿Aún sigue vigente? ¿Aún van ahí las almas? ¿O qué sucedió, hermano? Bueno, para terminar aquel punto que estábamos hablando anteriormente, en Apocalipsis capítulo 3, Cristo habla de una puerta donde dice que cuando Él cierra una puerta no hay quien la abre, cuando Él abre una puerta no hay quien la cierre. Amén. Y en el próximo capítulo Juan ve una puerta abierta y entra a ese mundo espiritual al otro lado, a donde ve el trono
de Dios, Muy bien, es muy la bien, dimensión base bíblica. celestial. Entonces, la idea de la muerte, de entrar de la dimensión física a la dimensión espiritual a través de una puerta, no es invento mío. Muy bien, qué Es lo bueno que que lo le aclara. quería aclarar, es bíblico. Qué bueno que lo aclara. Sí, un fundamento bíblico muy importante ahí sobre puerta. Entonces, básicamente, el concepto es bíblico. Claro que sí, El hermano. concepto es bíblico, Y para que correcto. no se lleve la gente de pronto una mala interpretación o algo que de repente se está inventando, una terminología que no es bíblica. Bueno, aquí el hermano Mike ya nos está aclarando con Biblia. Amén, hermano. Sí. Entonces, hermano, ahora bien, ya regresando a la pregunta, eh, ahora quiero aclarar algo antes de continuar. Es bastante difícil, esta parte es un poquito difícil porque muchos hermanos les cuesta captar la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo físico. Pero en el mundo espiritual, estos términos de localidad no funcionan de la misma manera exacta como la localidad en lo físico. Sí. Si usted nota en la Biblia, Dios puede estar en todo lugar a la misma vez. Simultáneamente, claro. Cristo dice, si donde quiera que 2 o 3 estén en mi nombre, allí yo voy a estar también. Entonces, si están en el Japón orando en el nombre de Cristo Jesús y hay otra pareja en Argentina orando en el nombre de Cristo, Él está en esos 2 lugares. Su presencia está ahí. Entonces, lo que le quiero decir que el mundo físico, el mundo espiritual no funciona exactamente de la manera en que funciona el mundo físico. Y uno de estos elementos es el de localidad, el de distanciamiento. Y la otra es del tiempo. El mundo espiritual es eterno. En cambio, aquí esto tiene un principio y un final. Y bueno, no quiero desviarme, pero sí, lo que quiero es tratar de ayudar a los hermanos a entender que en el mundo espiritual no todo funciona de la misma manera en que el mundo físico. Por una gran cima, un gran, ¿cómo se llama? Un gran Como hoyo. una gran fisura Sí, oscura. un gran, Una casi, no sé, caverna. Era como una algo así, caverna, sí, donde claro. nadie podía pasar de un lado a otro. Correcto. Entonces, en ese tiempo, el lugar de tormento no era todo el Hades, como vino a ser después de Cristo Jesús, cuando se vació el seno de Abraham, esa Claro. área. En el un lado estaban las almas que estaban en tormento, pero en el otro lado estaba el seno de Abraham. Entonces, estas personas no estaban en un castigo, pero tampoco estaban en el cielo porque estaban esperando el cumplimiento del Mesías. Cuando el Mesías, cuando llegó Cristo Jesús y él fue a ese lugar, cuando subió y resucitó y subió, él se llevó, ese lugar se quedó, pudiéramos decir, se quedó vacío. Y al quedarse vacío ya se comenzó a expandirse ese lugar que le llaman el Hades o el infierno. Y de ahí en adelante las almas que la gente que moría, sus almas iban directamente al paraíso celestial o directamente al infierno. Y como usted bien notó, no hay un lapso de tiempo cuando miramos esta explicación, por ejemplo, del rico y Lázaro. Dicho sea de paso, yo veo la descripción antropomórfica de una manera correcta. En otras palabras,
algún tipo de cuerpo espiritual tenían esas personas en ese lugar a donde iban. Y este cuerpo espiritual, igual a este cuerpo físico, que podían mirar o podían palpar o podían sentir estas cosas que estaban sintiendo. Ahora bien, no es el cuerpo de la resurrección física, Claro. porque esto no sucede hasta la resurrección física. Pero no veo la descripción, en mi caso, en mi humilde opinión, no veo la descripción antropomórfica como simple sentido figurado o algo así, sino siento que sí, que Cristo lo describe así porque así fue. Claro, Entonces hermano, lo tomo un poquito más literal, en otras claro, palabras. debemos de aclarar eso, es muy importante. Recuerden, hermano, cuando hablamos de lo antropomórfico, simplemente queremos utilizar términos como antropomórficos o figurados para que mucha gente entienda, porque Ajá, sí, sí. no logra comprender, porque nosotros somos fundamentalistas, nuestra teología es muy fuerte, somos literalistas, 100%, utilizamos mucho el literalismo bíblico. Sí creemos que de alguna u otra forma los recibieron cuerpos, en este caso, ya sea cuerpos en un estado putrefacto, etcétera, que tenían este tipo de sentidos. En el caso del rico que estaba en el infierno atormentado, o sea, literalmente lo creemos. Pero cuando utilizamos los términos figurados, antropomórficos y todo esto, siempre es con el fin para que la gente que nos está escuchando más o menos entienda, comprenda y haga una conexión. Pero realmente nosotros creemos que detrás de todo esto, el mundo espiritual tiene una realidad impresionante. Y sí, fuera Sí, de todo entendimiento humano, pero a la revelación bíblica nos basamos, hermano Mike. Claro que sí, sí. sí, exacto. Entonces, pues en ese tiempo, esa barrera que estaba en el Hades dejó de existir y el Hades, pudiéramos decir, se amplió. Hay un texto que no recuerdo muy bien cuál se localiza, porque apenas ahorita me estoy recordando de él, donde dice que la boca del infierno se amplió en ese tiempo. O sea que hay algún fundamento bíblico para esta idea. Esto por Ahora causa bien, de que se vació quedó vacío el seno de Abraham, el colpos, como dice la expresión griega, quedó vacía en el momento que Cristo va, ¿verdad? Por las sí, almas, se las sí, lleva. Dice que se se amplió. llevó los Ok, santos con él. ok. Entonces, pudiéramos decir, regresando al punto que usted hacía de localidad, entonces la localidad, por decirlo así, del seno de Abraham, del paraíso, cambió Muy de bien, ese ok. lugar a un lugar celestial. Pero creo que lo más importante es entender que cuando la persona muere, su espíritu no se pone a volar por ahí, por Nueva York o Maryland Como o Gasparín. México, ni Puerto Rico, ni nada que ver. Ya, Su claro. espíritu va directamente a una dimensión espiritual, ya sea el infierno o ya sea el cielo, uno de los dos. Entonces no hay un lugar entre medio o ni se ponen a volar por ahí ni nada que ver. Muy bien, hermano Mike, muy bien. Y sí, es bueno que aclaremos esto, sobre lo que estamos mencionando anteriormente. La razón, hermanos, también es porque sabemos que los testigos de Jehová y otros sectarios, pues ellos ven todo de una forma como en este caso, no es literal, eso no fue así, es un lenguaje figurado, etcétera. Por eso sí es bueno aclararlo y por eso hicimos la aclaración de lo antropomórfico, lo figurado, etcétera. Pero eso que está diciendo el hermano Mike es interesante. Entonces, cuando Cristo resucita de entre los muertos, por eso dice que Él descendió a las profundidades, llevó cautiva la cautividad, o sea, sacó a todos los santos y a los justos del Antiguo Testamento, ascendió a los cielos y en el momento de ascender a los cielos con con las primicias, cuando ascendió a los cielos, los trasladó en un término, en una palabra, los trasladó hacia la presencia de Dios. Ahora, hermano, el hecho de que mucha gente se pregunta, pero ¿cómo podían caber tantos y tantos miles de millones de seres humanos que murieron en un lugar tan así?
Bueno, la Biblia, recordemos que la Escritura nos dice que, y como bien está mencionando el hermano Michael, hablar del mundo espiritual es hablar de una dimensión altamente ilimitada, ilimitable. Exacto. El asunto del Gadareno, por ejemplo, dice que estaba poseído. Algunos historiadores dicen que la legión romana, se llegaba a componer de unos 6,000, y otros de hecho han llegado a hablar hasta de 10,000 soldados. O sea, así de fuerte. Otros historiadores. Pero vamos a tomar un poco más el número, un poco más bajo. Vamos a decir que fue de 6,000 soldados. Otros han dicho de 2,000, etcétera. Lo que sea. Lo que queremos aquí rescatar es el hecho de cómo es posible que tantos miles de demonios, de espíritus, estuviesen en un mismo cuerpo. O sea, estaban pegados, estaban ilimitadamente restringidos allí, se podían aglomerar en un solo lugar de esa manera de forma increíble. Esto nos da una idea a nosotros para entender que claro que era posible que miles de millones de seres humanos, de almas, pueden estar en tormento de esa manera. No hay un lugar que de pronto se llena y ya no le caben. No. Sí, no, por eso le decía al principio que el mundo, la dimensión espiritual no funciona de la misma manera en que funciona el mundo físico. Entonces, cuando hablamos de un área en el mundo físico, por ejemplo, decimos, bueno, en ese cuarto, en ese auditorio caben 500 personas o 1,000 personas o lo que Yeah, sea. Pero en el mundo espiritual wow. no funciona así Muy como el bien. mundo físico. Hermano, muy bien, hermano Mike. Qué tremenda charla, es interesante esta plática que estamos teniendo con el hermano. Y le recomendamos su libro, hermanos. La verdad, aparte de estos conceptos profundos que el hermano Mike menciona, él, aparte de esto, cuenta unos testimonios increíbles. A mí me impactó el del evangelista en particular. La verdad, lo que vivió este evangelista con la muerte de su madre, la forma en la que sufrió, cómo vio los hechos, esto me impactó. Pero les recomendamos, la verdad está lleno de testimonios también, y a la misma vez, pues bueno, los conceptos que estamos tratando. Ahora, hermano Mike. Sí, hermano, perdón, Sí, perdone la interrupción. Ahí no, la no, idea, adelante. el libro comienza de esa manera en gran parte porque el ímpetus del libro fue la muerte de mi padre. Y entonces, por eso es que el libro comienza, más que nada, ayudándonos a entender que no existe experiencia en esta vida, no existe herida en esta vida con la cual Dios no pudiera bregar, incluyendo la herida más fuerte que sufrimos como seres humanos, que es la herida de la muerte de un ser querido. Entonces, por eso el libro comienza eh, con esos testimonios de cómo estas personas lograron sobrevivir, inclusive con el tiempo hasta tener grandes éxitos y logros en sus vidas, a pesar de lo que sufrieron, a pesar de las muertes de un padre, una madre, un hijo. Tenemos dos ejemplos bíblicos también de Job y otros personajes. Entonces, yo hallé muy importante incluir esa sección en el libro, porque pienso que más que nada pudiera ayudar a muchas personas que pudieran estar atravesando esas experiencias en estos momentos. Más que nada, imagínense en los días que estamos viviendo de Pandemia. tanta muerte a nuestro alrededor, de pandemia y otras cosas que están Pues sucediendo. Entonces, qué bueno, a mí me parece excelente que haya hecho eso porque es un mensaje muy al contexto también. Y sí leí sobre la muerte de su padre, ¿verdad? Y también, la verdad, hermanos, que todos hemos pasado por una situación así, también en eso ayuda bastante este libro que ha escrito nuestro hermano. Se lo recomendamos. Así es que amén. adelante. Hermano Mike,
En el Nuevo Testamento, en los tiempos ya nuevo testamentarios, Pablo utiliza la frase los muertos en Cristo. Esto es muy significativo. La expresión ya, lo teológico aquí, los muertos en Cristo, porque ya habla los muertos dentro de Cristo, los que morimos dentro de Cristo, como si estuviese excluyendo a los muertos del Antiguo Testamento que no estaban en Cristo, pero que eran justos y como ya vimos, los llevó a la misma gloria de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, pero aquí Pablo en el Nuevo Testamento dice que a partir del Nuevo Testamento, a partir de que morimos en el Hijo, en Cristo, a partir de que morimos en Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, así está el texto, pero aquí lo que quisiera yo preguntar es, los muertos en Cristo, en el momento que morimos, inmediatamente, ¿a dónde vamos, hermano? ¿A dónde vamos en ese momento? Los que mueren en Cristo, cualquier cristiano que muere hoy día, va directamente a la presencia de Dios, va directamente al paraíso, el cielo, o como le digo, el nombre que quisiera usar. El punto es que va directamente a la presencia de Dios y no es en cuestión de meses o años, es cuestión de que estar en este cuerpo y como dice el apóstol Pablo, estar fuera de este cuerpo ya es estar ahí en la presencia de Cristo Jesús. O sea, inmediatamente, hermano Mike, en el momento que sale mi espíritu, ya ahí hay presencia constante en el sentido de que ya alguien me está esperando. En ese momento, alguien me está esperando. Tú cierras los ojos aquí y a la vez que se cerró, los abres allá. Wow. Así de sencillo. Impresionante. Aparecemos directamente en el paraíso. Ahora, ¿existe algún lugar? Esto es importante. ¿Existe algún lugar adicional fuera del cielo y del infierno? Por ejemplo, como católicamente se habla del purgatorio, aunque ya muchos están dando ya por arcaica, por obsoleta esa doctrina, ya muchos católicos no la están creyendo, lo del purgatorio. Pero hay algún estado intermedio entre cielo y infierno. Por ejemplo, cielo e infierno, aquí en medio, en la línea divisora, ahí mismo, ¿hay alguna región a donde por ahí de pronto algún alma, algún espíritu se quede por un tiempo, hermano? ¿Hay algo de eso en la Biblia? Bíblicamente es que, como dice lo que dice el apóstol Pablo, estar aquí y al apartarse de este cuerpo, está ya en la presencia del Señor. La única idea bíblica que yo pudiera ver en cuanto a algo de lo que usted decía del purgatorio es la idea del seno de Abraham. Pero el problema es que en el seno de Abraham era un lugar como el paraíso, no era un lugar donde estaban siendo castigados o purificados, claro, como el purgatorio. Sí. Entonces no veo, la idea se asemeja de un lugar entre comillas, un lugar entre medio, pero la descripción de lo que sucede en ese lugar no es la misma. Claro. Entonces, que yo pueda ver, bíblicamente, que yo pueda ver, pues está el cielo, está el infierno y está el mundo físico entre medio. Claro, exactamente. Y además la descripción del seno de Abraham, pues sí, no tendría concordancia, no concordaría con la idea del purgatorio, que sabemos que ya es una idea intertestamentaria, ya entra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en esos tiempos, ya de por ahí el catolicismo un poco adoptó esto, lo del purgatorio. Pero bueno, hermano, en nuestro caso, básicamente mi pregunta iba referida al sentido de en el momento no existe ese hecho de que el espíritu ahí se queda, o sea, no va ni siquiera al cielo ni tampoco va al infierno, sino que ahí se queda, o sea, eso no existe bíblicamente hablando, ¿verdad? O sea, no es que un espíritu se queda ahí, o sea, definitivamente vamos a un lugar.
Sí, ¿verdad? no se queda durmiendo en la tumba como tal vez algunas Eh, sectas enseñan, como los testigos de Jehová. Me parece que ellos enseñan que el espíritu se duerme ahí en la tumba hasta que el Señor regrese y lo resucite. Si mal claro. no recuerdo, algo así es lo que ellos enseñan, pero nada que ver. Ahora, hermano Mike, vamos a ir finalizando poco a poco esto, pero mire, estamos en estas últimas preguntas interesantes. La pregunta que usted hace, o más bien en la página 49 de su libro, usted habla sobre aquellas personas que murieron o que mueren sin escuchar el Evangelio. Esto es importante porque mucha gente se pregunta, bueno, si hay personas, ya sea en las montañas, en cuevas viviendo, en la selva del África, todavía existe mucha gente que no le ha llegado el Evangelio. Toda esta gente, todas estas culturas, estas naciones, estas formas de naciones, de sociedades, toda esta gente que muere sin escuchar el Evangelio. Mucha gente se pregunta, cuando mueren, ¿a dónde van? O sea, ¿van al infierno o van al cielo? ¿Qué hace Dios con ellos? Porque bajo su ignorancia, en cierto sentido, ellos creen lo que ven y bueno, Sí, amplíenos un poco. aquí hay mucha controversia. Y también, inclusive dentro del mismo pueblo cristiano, las personas que, por ejemplo, son calvinistas, que creen me parece que el término es la elección incondicional, algo así. Y está el otro lado que son más de arministas, lo de Arminiano. libre albedrío, lo de predestinación, lo de elección incondicional, etcétera, etcétera. Entonces, en el mismo pueblo cristiano existen controversias en cuanto a este tema que usted está hablando. Pablo, en Romanos 12, del 12 al 16, dice algo interesante, ¿verdad? Que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Entonces, ¿será que las personas que nunca lograron de escuchar el evangelio, Dios los juzgará basado en sus propias conciencias? Y pongo el ejemplo, ¿verdad?, de una joven que nacida y criada en un hogar budista en la China, por ejemplo. Fue abusada desde niña, pero aún así fue una joven amorosa, honesta, decente y obediente hasta el día en que su padre, quien abusaba de ella, la mató y al momento él mismo se suicidó también. Tanto la joven como su padre nunca lograron escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde van sus almas? ¿Será que el alma de esa niña termina en el mismo lugar que el alma de su padre? Siendo que ninguno de los dos recibió la oportunidad de escuchar el evangelio. Siento yo, en mi humilde opinión, y de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí también, y no vamos a ser dogmáticos en Claro, esto, pero claro. siento que tiene sentido que sean juzgados basado en sus conciencias, en su sentido de lo correcto, lo que es bueno y lo que es malo, lo cual todo ser humano tiene, porque ya ha sido instalado ahí, diríamos, por decir así, en cada ser humano. Entonces, pienso que esa niña, su alma iría al paraíso, mientras que el alma de ese hombre que la abusaba, ese hombre que fue alguien bien cruel en su vida, sabiendo las cosas que hizo, pudiera y terminaría en el infierno. Muy bien. De acuerdo
a lo que Pablo está escribiendo y de acuerdo a lo que también, como pudiéramos decir, también el sentido común Sí, de lo que es la conciencia humana. pues amén, hermano. Yo creo que, y le damos gracias, hermano, porque aparte de omitir su opinión, en este caso su opinión personal, en cuanto a estos casos, es muy difícil emitir una opinión, pero el hermano Mike, se arriesga, también se arriesga. Pero, como él mismo dice, sin ser dogmático, o sea, sin ser Correcto. así es porque así es, no, o sea, sin ser dogmático, emite su opinión y eso se lo agradecemos porque esto también un apologista hace, se arriesga muchas veces en asuntos que de repente quizá no tenemos mucha luz para entender, pero también el hombre de Dios de pronto suelta una palabra así. Yo comparto esta idea y básicamente recuerdo, por ejemplo, acerca de la doctrina, la idea de las dispensaciones, desde Adán y Eva, y cuando habla de la dispensación de el conocer el bien y el mal. Entonces, también basado en esa idea, Pablo dice que los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. En la gracia podemos entender, bajo los de la gracia, pues bajo la gracia serán también juzgados. Dios juzgará de acuerdo al tiempo, a las dispensaciones en las que vio el hombre. Y si tomamos a toda esta gente, a las almas así, que muchas de ellas fueron más buenas que malas y aún así murieron, también creo como usted que en esos casos es el Señor el que se encargará de darles una recompensa al final de los tiempos. Sí, a Pero la bueno, hora final, la palabra, él tiene la palabra final en todo. amén. Amén. Bueno, hermano, vamos, ya hablamos, voy a saltarme esta pregunta porque ya nos hablamos sobre un poco sobre el paraíso en el cielo, pero la pregunta es básicamente, ¿cómo será la vida en la eternidad? Esto es importante. ¿Qué haremos en el cielo? ¿Veremos a Dios directamente? O sea, ¿veremos el ser de Dios directamente? ¿O qué haremos en el cielo? Estaremos con un arpa ahí, hermano, toda la eternidad, o realmente tendremos una actividad espiritual, una actividad profunda, una actividad nunca antes vista, ilimitada, trascendente, algo que nos llevará a gozar sin saciarnos en el sentido de que hoy ya estoy fatigado, ya no quiero hacer eso, sino al contrario, será una profundidad de verdad de otros niveles. Pero, ¿qué haremos específicamente en el cielo, hermano? Antes de que pasemos a la última pregunta. Sí, bueno, sí, es una buena pregunta y es algo donde, como dice usted, muchas personas pudieran tener, tal vez por causa de películas o historias o algo que vieron, algo que leyeron, algo que escucharon y ven esas imágenes de un angelito, como dice usted, tocando la arpa y volando por las nubes y pues tienen esa idea del cielo, que vamos a estar, pues, como dice usted, por ahí flotando por las nubes, cantando. Pero no, eso no es bíblico. La Biblia presenta el cielo como un lugar muy real y presenta a los salvos adorando. Eso es muy cierto. Pero también la Biblia da ciertas aclaraciones de lo que, de cómo se vivirá. Ciertamente no es mucho lo que la Biblia aclara y no es muy detallista en esto. Entonces, cualquier cosa que pudiéramos hablar o aclarar, pues la idea es que va a ser aún miles de veces mejor que eso. Pero si miramos, así como el nacer nos da una buena idea de lo que es el morir, así también creo que el principio nos da una buena idea del final. Ok. Y si vemos en el principio, vemos que Adán y Eva no estaban sentados por allí en el jardín del Edén
acostados comiendo uvas y que alguien le estuviera echando aire. Yeah. Dios les dio que hacer una vida inerte, una vida donde no hay que hacer, no tiene sentido, no hay meta, no tiene eso de estar acostado haciendo nada. Si no funciona en lo físico, cuanto menos va a funcionar en lo espiritual. Claro. Entonces, algo es que actividades van a haber de más, es el punto del libro. Y se aclaran, ahorita no me vienen a la mente muchas, pero aquí están anotadas. Y bien se estará adorando a Dios, claro que sí. Amén. Se estará adorando a Dios de una manera, como decimos, incansable, o sea, de una manera donde ya no pudimos orar más de una hora porque las rodillas nos duelen o lo que sea el caso. Nada que ver. Es una adoración constante, es una presencia continua de Dios en nuestras vidas, miles de veces más profunda que la que existe ahora. Entonces, pero también nuestra adoración a Dios también se va a componer de lo que hacemos, de lo que vamos a estar haciendo. Claro. Dicho sea de paso, hay un lugar en el libro donde usted ve que la palabra adoración se conecta con ministerio, sí, se conecta con servicio. Claro. Entonces, dando a entender que la Biblia nos declara que nuestra adoración no es solamente en palabras, sino en hechos también. Serán actividades espirituales de nuestros espíritus. Exacto. Esta adoración. Entonces, esas son formas de adorar a Dios. Claro. Y eso es bíblico, es lo que le quiero decir. Entonces, perdón, no necesariamente es cantarle o levantar nuestras manos, es también el servicio que le rendimos, es una manera de adorarle. Y el servicio y lo que estaremos haciendo en la eternidad, de igual manera, serán formas de adorarle. Entonces, tendremos cosas a nuestro cargo que Dios va a poner, así como Adán puso a Adán a cargo de algo, puso a Adán a hacer algo, a supervisar algo, a dirigir algo. También nosotros vamos a tener en ese tiempo. Y por encima de eso, creo que aquí está la diferencia. Adán tenía un jardín bajo su supervisión, ¿verdad? Y animales y todo, ¿verdad? No solo el jardín, sino todo lo que estaba en él, ¿no? Todo lo que estaba en el Edén, no solamente las flores o las plantas, lo que sea, sino los animales y todo lo que estaba a cargo de él. Y él dirigía todo eso y cultivaba todo eso y mantenía todo eso. Pues de igual manera en el cielo tendremos eso también, cosas que Dios va a poner a nuestro cargo, tareas, pudiéramos por decirle así, no me recuerdo una mejor palabra, tareas que tendremos, actividades que tendremos. Sí. Y lo último que va a haber en el cielo es aburrimiento. Sí. y también quiero aclarar algo, porque usted dijo, veremos a Dios. El asunto es que nuestra habilidad para percibir el mundo en que estamos ahora mismo viene de 5 sentidos. Viene de saborear, oler, ver, escuchar. ¿Cuánto llevo? El tacto. 5. Sí. Ok. Dios nos ha dado 5 sentidos para percibir el mundo físico que nos rodea. Vamos a tener entonces otros sentidos para percibir el mundo espiritual. Va a ser algo completamente superior. Nuestra manera de percibir el mundo que nos rodea va a ser distinta y millones de veces superior en la eternidad a lo que es ahora. Por lo tanto, eso es lo que nos dará la habilidad de percibir a Dios tal como es. No es que estamos pensando, bueno, ¿qué voy a ver? Voy a ver 3 ancianos, voy a ver un anciano, voy a ver uno en una silla, voy a ver el otro como una paloma volando y voy a ver un joven en la... Nada, tenemos que sacarnos las imágenes físicas. Claro. Muchas veces la Biblia, Dios permite imágenes físicas para darnos a entender algo.
unas imágenes para enseñarnos algo, pero en realidad en el mundo espiritual vamos a tener maneras de percibir que ahora mismo ni los imaginamos. Usted tal vez no recuerda, pero muchas veces las personas iban al cinema y veían la pantalla que es flat, aplastada, ¿verdad? Plano. Y solo ven lo alto y lo ancho, that's it. Pero después le dieron unos lentes especiales para que pudieran ver en tercera dimensión. La gente se asustaron al principio y salían corriendo del cinema porque parecía que las imágenes se estaban saliendo de la pantalla. Sí. Así va a ser allá. No tenemos ni la menor idea de las cosas que vamos a poder percibir. Vamos a ver que nada de tercera dimensión, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión vamos a poder ver y percibir con nuestros sentidos. Entonces, eso de cómo veremos a Dios tal como es, claro que sí, porque vamos a tener habilidades de percepción que ahorita ni nos podemos imaginar ahora mismo. Claro. Cambiarán. Sí, dígame. Entonces, no es de imaginarnos que vamos a ir allí a tocar a algún anciano con las manos. La única forma física que Dios ha tomado es Cristo Jesús, lo cual sí, Él permanece en esa forma física y le veremos, claro que sí. Pero Dios en su esencia también lo vamos a poder percibir porque nos va a dar la habilidad de poder percibir en maneras que ahorita no podemos percibir. Entonces sí, lo vamos a poder percibir tal como Él existe. Y eso no va a ser ya no va a ser un gran misterio para nosotros, cómo es que Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y tendremos toda una eternidad para esto. Y otra, sí, perdón, gracias. Me acabo de decir algo. Y también estaremos aprendiendo. Si una cosa hizo Cristo Jesús, fue que vino a enseñar, a revelar. Eso de recibir revelación en el cielo no va a terminar. Al contrario, va a ir de aumento en aumento. Dios nos va a estar revelando de su persona. Dios nos va a estar revelando de su creación. Dios nos va a estar revelando de las cosas tanto físicas que Él ha creado como espirituales que Él ha creado. Y a mí en lo personal, y repito, no vamos a ser dogmáticos en esto, pero para mí, hasta la creación del mismo universo, Dios nos estará revelando los planetas, las galaxias y lo que sea que Él ha creado, nosotros lo vamos a estar recibiendo. Él nos va a estar revelando estas cosas. Entonces, a mí ni siquiera me sorprendería. Yo no estoy diciendo que esto es así, pero estoy diciendo si en el más allá llegaran a ver otras galaxias con otros mundos, así como el de nosotros, siendo el mismo Dios, no me sorprendería. Y como dice usted, vamos a tener toda una eternidad para empezar a conocer estas cosas. Si es que fueron, cómo fueron, va a ser una revelación tras la otra, una actividad tras la otra. La vida en el más allá va a ser miles de veces más excitantes, más sensacional, más increíble, más placenteras que jamás nos pudiéramos imaginar, hermano. Y la razón que muchos de los cristianos de la antigüedad estaban locos que los mataran para ir es porque ellos sabían estas cosas que le estoy tratando de explicar. Sabían para dónde iban. Claro, será impresionante realmente. Es un mundo, básicamente, en términos humanos, indescriptible. Pero entendemos que tendremos misiones específicas, tendremos capacidades extrasensoriales desde el punto de vista ya espiritual. Nuestros espíritus recibirán propiedades, obviamente propiedades, levantarán todo su potencial con propiedades espirituales completamente, vamos a decirlo así, ilimitadas en cuanto a su relación con el espacio-tiempo, en cuanto a su relación con los cuerpos físicos que tuvieron limitados. Y esto me da mi base para tratar sobre lo último,
que viene siendo los cuerpos glorificados que recibiremos en la resurrección, como usted los describe en la página 61. En la página 61, el capítulo 6 de su libro, usted habla sobre los cuerpos glorificados, inmortalizados, eternizados, aunque esa palabra quizá no existe, eternizados, pero en algún sentido, estos cuerpos que recibirán propiedades potencialmente superiores al estado que tuvieron anteriormente. Ahora bien, hermano, ¿qué cambios recibirá nuestro cuerpo al momento de resucitar? Porque mire, usted en la página 66 dice que nos conoceremos también en la eternidad. Y sabe que yo lo comparto, yo creo eso, yo creo que habrá una forma en la cual nos conoceremos. Que ya la he explicado también anteriormente un poco, he hablado sobre esto aquí en el canal, pero ¿cómo será esto posible, hermano? ¿Qué cambios recibirá nuestro cuerpo en ese instante de la resurrección, cuando el cuerpo sea levantado por el poder del Espíritu Santo y reciba propiedades altamente superiores y potencialmente capaces con habilidades sobrenaturales que nos llevarán a nosotros, sí, a cumplir misiones específicas? Me gustaría que respondiera esta última pregunta, hermano. En primer lugar, estos nuevos cuerpos tendrán un ADN perfecto. Así como el primer cuerpo fue arruinado, se arruinó el ADN o el código genético, estos tendrán un ADN, un código genético perfecto. Por lo tanto, es un cuerpo que se sigue rejuveneciendo constantemente, no envejece, no enferma, no hay nada, no va a haber nada dañino. Entonces, es un cuerpo eterno, este cuerpo que recibimos, que vamos a recibir en la resurrección. Que Pablo lo describe en 1 Corintios 15, ¿verdad? Sí, ese es el mejor lugar donde la Biblia entra en bastante detalle sobre el nuevo cuerpo. Entonces, es algo completamente superior, es perfeccionado